La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. 8:31 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Tenemos con nosotros en estudio a Israel Abreu Rosario, experto en finanzas e impuestos, director de la Comisión Económica del PRD. Buenos días. Buenos días, Yasmín. Me da mucho gusto verte, definitivamente. Igual. Me recuerdo de unos días atrás cuando estuvimos en la universidad. Hace mucho de eso. No me delates. Yo no lo quise decir. Sí, hace mucho de eso. Bueno, el tema obligatorio, estamos un poco hablando de economía, América Latina, ahora con esto nuevo que ha resurgido, Brasil y todo el tema económico, y usted que maneja ese aspecto, ¿cuál cree usted sería la esperanza o no esperanza o las posibilidades de nuestros países de cara a un cambio en el plano internacional con relación a Brasil por lo que fue en el pasado para República Dominicana? Bolsonaro siempre ha sido y es definitivamente un promotor de toda Latinoamérica. Yo creo que República Dominicana en alguna medida saldrá más beneficiado que con los gobiernos que han resultado después de don Lula da Silva. Uh-huh. De hecho, son pocos los presidentes brasileños que, a pesar de la cercanía, han venido a República Dominicana a hacerle visita como la que hizo Lula da Silva siendo presidente y posteriormente a su salida. Yo creo que definitivamente se fortalecen las relaciones económicas entre Brasil y República Dominicana, se fortalecen los lazos culturales y también se fortalecen los lazos políticos con el resultado de la segunda vuelta en Brasil, en donde Lula da Silva resultó por un margen mínimo presidente, pero definitivamente Brasil tiene un presidente que piensa en la gente. Bueno, en el aspecto económico en el país vimos pronósticos del Fondo Monetario Internacional penosos sobre el próximo año. Sin embargo, República Dominicana se mantiene con crecimiento económico y números halagüeños, igual que los pasados gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo ves tú la situación económica del país? Tú como oposición, ¿crees que está manejando bien la economía el gobierno? Evidentemente, por los números del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL y de todos los organismos internacionales, estamos muy bien. Mira, yo siempre trato de hacer, de distanciar lo que es la economía dominicana de lo que son las finanzas públicas. Pues definitivamente, en alguna medida, la finanza pública afecta a la economía dominicana, y si el gobierno, el Estado dominicano es bien manejado, eso se puede traducir, ¿verdad?, en un mejor equilibrio desde el punto de vista de esa distribución de ese crecimiento. Es lo que lamentablemente en República Dominicana no tenemos, a pesar de tener un país que ha crecido en los últimos 20 años, ¿verdad?, que ha obtenido grandes riquezas porque las ha obtenido, y que eso no necesariamente se haya reflejado en una mejor situación económica del pueblo. El hecho es que gracias a la resiliencia que tiene la economía dominicana, ¿verdad?, ese ímpetu que tiene el dominicano de salir a trabajar sin importar las circunstancias, porque así también lo reflejan algunos números del Banco Central, de producir dinero y gastarlo, es lo que en alguna medida la economía dominicana ha logrado sostenerla, inclusive saliéndose de las manos. Mira, hoy en día tenemos una tasa de política monetaria de 8.25%, lo que supondría que en República Dominicana debimos haber entrado por lo menos en un proceso de paralización económica, que se pierdan algunos empleos, ¿verdad?, para poder mantener esa inflación relativamente controlada, que es lo que se persigue con el aumento de la tasa de política monetaria. Ahora, producto de que más del 56% de los empleos en República Dominicana son informales, el dominicano todos los días tiene que salir a buscársela, como decimos informalmente. Entonces, esa misma informalidad provoca que en alguna medida la economía se le salga de las manos al gobierno dominicano, y provoque que, pese a esa tasa de inflación y a esa tasa de política monetaria, la economía aún así crezca. Entonces, eso lo refleja ese nivel de informalidad. Para que tú tengas una idea, cómo, y así la gente puede hacer el ejercicio, quienes nos están escuchando, ¿verdad? Y ya aquí voy a hablar un poco de finanzas públicas, teniendo un presupuesto deficitario. Para que la gente tenga una idea de lo que es deficitario, me refiero
a que usted todos los meses tiene que buscar un dinero prestado para financiar su estilo de vida. Esa es la situación en la que se encuentra el gobierno dominicano. Y hay 3 tipos de diagnóstico al respecto de las finanzas públicas, institucionales y personales, ¿verdad? Que son las finanzas equilibradas, que es donde tus ingresos alcanzan tus gastos, y las finanzas saneadas, que es el escenario en donde tú tienes superávit. Y eso no es un factor común, que todas las economías, desde el punto de vista de la finanza pública, tienen que ser deficitarias, ¿no? Pueden googlearlo a quienes me están escuchando. ¿Cuáles países no tienen economía deficitaria? Y lo van a ver, hay un sinnúmero de países que no siempre están en déficit. Mira, bueno, precisamente en estos días, la semana pasada, el Banco Interamericano, el BID, hablaba de la República Dominicana en términos positivos, y de hecho ellos han duplicado su cartera para ofrecer a la República Dominicana, precisamente porque ellos entienden que el manejo de la economía dominicana ha sido bueno, que no ha bajado el puntaje en términos internacionales, que tiene muy buenas proyecciones de crecimiento y que efectivamente tiene, digamos, los niveles de confianza de organismos como ellos para seguir poniendo a disposición del Estado recursos que son financiados a través de bonos soberanos, pero que les dan la garantía de que el Estado está en las condiciones para asumirlo. Sí, pero vuelvo y te digo, hay que salvaguardar y guardar distancias entre lo que son las finanzas públicas y lo que es la economía dominicana. Mira, y aquí me pudiera retrotraer a los últimos 20, 30 años quizás, y lo digo con toda responsabilidad. Aquí no necesariamente los gobiernos tienen ningún mérito en esa estabilidad económica. Si te pudiera describir sector por sector cuáles tienen mérito, por encima inclusive de los que son promovidos día a día, concluiremos en que es el dominicano de a pie quien tiene mayor mérito. Por poner un ejemplo, esa inmensa mayoría de ciudadanos dominicanos que sale a trabajar día a día, que no puede esperar a que va a tener un empleo medianamente decente y tiene que salir a trabajar. Ese es el 56% de la población activamente laboral en República Dominicana. Los dominicanos en el extranjero, las remesas que recibimos, las remesas se han convertido en el pilar de la economía dominicana. Entonces, por otro lado, los exportadores que a pesar, ¿verdad?, de las situaciones adversas en República Dominicana, hacen un sacrificio extraordinario y logran tener productos relativamente viables al respecto de nuestras exportaciones. A mí me causa un poco de ruido, y escuchándote también diciendo esos últimos factores, las predicciones están positivas. O sea, nosotros dependemos de las remesas y Estados Unidos tiene 2 trimestres en recesión técnica. Entonces, el aspecto de las exportaciones con la baja del poder adquisitivo en otras naciones, Europa, con el tema del gas, Estados Unidos, o sea, ¿es posible que crezcamos tanto o esos pronósticos a veces fallan? No, claro. Mira, el aumento de la tasa de política monetaria, la apreciación del peso frente al dólar y los niveles de inflación suponen que República Dominicana debió haber en este momento cierto nivel de recesión, una recesión relativamente controlada y provocada, increíblemente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la inflación que en este momento tenemos, que la tenemos controlada, que está por debajo de 0.3%. En el mes de agosto estaba en 0.21 y creo que ahora en septiembre 0.29. ¿Y es verdad que bajó? Sí, se está controlando. Baja a los niveles que normalmente estábamos acostumbrados, pero ¿a qué costo? Es la pregunta, Yasmín. Entonces, si tú te fijas, real y efectivamente, la economía dominicana ha crecido. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores que se benefician de ese crecimiento? Si tú haces el análisis. Primero, se supone que la riqueza de un país, la forma más efectiva para distribuirla es a través del pleno empleo bien pagado, o sea, bien remunerado. Esa es la forma de tú distribuir ese crecimiento económico. Ahora, cuando tú te vas a los números reales, inclusive estadísticas del mismo Banco Central, te das cuenta que aquí no hay pleno empleo, que aquí el dominicano tiene que levantarse a buscársela. La informalidad vamos a caer, ¿verdad? Y por otro lado, entonces tenemos que cuando te vas, ¿quiénes fueron los sectores que crecieron? Te vas a dar cuenta que creció la minería, que la inmensa mayoría, aunque aquí se queda un porcentaje relativamente importante, no lo suficiente para lo que se están llevando. Ese es uno. Por otro lado, telecomunicaciones. ¿Quiénes son los dueños de las telecomunicaciones en República Dominicana? Los dueños de las telecomunicaciones son
una empresa norteamericana y una empresa francesa, con una participación mínima desde el punto de vista de esa gran distribución del crecimiento económico. Y esto es año tras año. Y en menor medida, entonces, crece también el sector construcción, que sí agrega valor y genera relativo empleo en República Dominicana, y que lamentablemente también producto de la informalidad con la que el gobierno maneja la migración, ¿verdad? Y la informalidad inclusive con que se manejan otros ambientes relacionados con los controles del gobierno, pues gran parte de la mano de obra que ahí se paga, bueno, pues los haitianos son los mayores beneficiarios. Entonces, bueno, el aspecto de la informalidad ha sido de la mano de obra extranjera el reto de todos los gobiernos en la República Dominicana. O sea, es un aspecto muy, o sea, es uno de los mayores retos que se tiene. Ahora, siempre escucho hablar de la informalidad de nuestra economía. Cada vez que hablamos de términos económicos, se hace mucho énfasis en cómo esa informalidad de nuestra economía al final tiene repercusiones en los rendimientos. Entonces, ¿cómo se puede mejorar esos niveles de informalidad que todavía tenemos años diciendo que son muy altos, pero la baja no veo que sea, digamos, significativa? ¿Qué tan difícil es que esa informalidad se formalice? Mira, casualmente el Banco Central publicó su Estrategia Nacional sobre la Inclusión Financiera. En el año 2019 fueron relativamente devastadoras respecto de la encuesta que se realiza todos los años. Creo que este año se está haciendo, pero la última que se hizo en el 2019. Esa es una parte. Por otro lado, están los proyectos de Formalízate, ¿verdad? Entonces, quiero que separemos eso. ¿Por qué? Porque en países desarrollados, eso que nosotros llamamos informalidad, que son contribuyentes que no están bancarizados, son ciudadanos que no están bancarizados, pero que tampoco tributan, ¿verdad? Son esa inmensa mayoría de dominicanos que conforman la economía informal. Ahora bien, en otros países, vuelvo y te digo, ellos están formalizados, bancarizados y tienen sus empresas. En República Dominicana eso no se ha podido lograr. ¿Tú sabes? ¿Qué? Para que tú tengas una idea, del 100% de los ciudadanos hábiles para tener un producto financiero en República Dominicana, el 54% no lo tiene ni le interesa. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe, por ejemplo, a las tarifas financieras, número uno, ¿verdad? A los traumas que causa el tener un producto financiero y la baja educación en materia financiera que tiene el dominicano. No reconoce el valor que tienen los productos financieros. Y hay que reconocer que a las autoridades financieras, ¿verdad?, le cuesta lo mismo manejarte una cuenta a ti o a mí, vamos a ponerme que manejo $200 o $300 al mes, por poner un ejemplo, o a un millonario excéntrico. ¿Y qué pasa? Prefiere dedicarle su tiempo y su esfuerzo a ese cliente que le va a generar relativa riqueza. Entonces, eso es por parte del sector privado. Y por otro lado, entonces no existen, ¿verdad? Y aquí hacer una crítica a la Junta Monetaria de todos los tiempos, salvo que en este proceso de la Estrategia Nacional sobre la Inclusión Financiera eso cambie. Bueno, pues hacerle una crítica al respecto de que no han logrado crear las políticas suficientes para que los dominicanos se acerquen a las instituciones financieras y tengan la confianza de poner su dinero a las instituciones financieras. Pero ahora después que se aprobó la ley de lavados de activos, a muchas personas se le ha complicado más bancarizarse. O sea, que un instrumento que Mira, se aprobó... Se me pasó ese dato. Lo complicado que es abrir una cuenta de banco. Exacto. Todo el que ha viajado a Estados Unidos, el país referencia nuestro, sabe que tú vas con tu copia de pasaporte y $50 y te va con tu cuenta. Yo me sorprendí que mi hermana, que estaba haciendo el summer, me dice, no, es que el número de la cuenta es el número del celular. Y yo, ¿cómo que el número del celular es el número de tu cuenta bancaria? O sea, que a esos niveles, y uno aquí se pregunta por qué entonces, cuando el sistema está llamado a abocarse a que la gente se formalice, se crean instrumentos que a la larga entonces dificultan ese propio proceso. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Porque esos ciudadanos informales son contribuyentes, ¿verdad que sí? Entonces, por otro lado, tenemos esos procesos burocráticos al respecto de tú crear una empresa, facturar, hacer tu primera factura en República Dominicana. Yo no conozco ningún ciudadano que le haya costado menos de 30 días. Nosotros estamos en la posición número 115, según el Banco Mundial,
en la O sea, revista. una factura con comprobante Con fiscal comprobante y todo. fiscal, sí. Wow. En República Dominicana, 30 días mínimo. Nosotros estamos en la posición 115 en la publicación que hace el Banco Mundial en su página de internet, Doing Business, haciendo negocios. En la posición 115 de 189 países. Para que ustedes tengan una idea, los países que están en los primeros 10 lugares, 36 horas se toma tener una compañía creada, facturando y con cuenta de banco abierta. Entonces, lamentablemente así no se hace patria. Y cuando tú vas a la DGI, tú sientes, por ejemplo, ese nivel de rechazo de que tú llegas, lo primero que tú te encuentres es un chamaco, un guardia, tú sabes, poniéndote limitaciones para entrar. Asimismo la tesorería de la Seguridad Social, al Infotep. Entonces, definitivamente, todas esas variables se deben conjugar para que en República Dominicana no sea tan difícil formalizarse, porque lo es. Israel, recientemente fue sometido el proyecto de presupuesto para el 2023. Un proyecto que llama la atención porque tiene poca inversión de gasto de capital y más de gasto corriente. ¿Cuál es tu valoración al respecto y cuáles serían las observaciones que va a presentar como línea del Partido Revolucionario Dominicano? Mira, lo primero es hacer la salvedad del monto. Es el presupuesto más importante que República Dominicana ha manejado. 1.476.000 millones de pesos. El más alto. Así es, que ha manejado República Dominicana. ¿Cuáles son los puntos más importantes al cual el dominicano debe prestar atención? Para que la gente tenga una idea, el presupuesto general del Estado es la herramienta que tienen los gobiernos, ¿verdad?, que en alguna medida van a afectar positiva o negativamente su comunidad y de manera directa su propia vida. Y la gente, entre Toquicha, el que estaba en estos días, Yomelo el Meloso, el conejo ¿cómo es malo, el que chocó ahora? el Honguito. Honguito, definitivamente nos mantienen entretenidos. Yo creo que eso es fruto de la ignorancia también. Al que nos está escuchando y no sabía que el presupuesto general del Estado fue depositado en septiembre, ¿verdad? Que se depositó el presupuesto más importante de República Dominicana, pues lamentablemente sepa que existe la posibilidad de que producto de su falta de conocimiento usted no va a poder hacer las críticas suficientes y necesarias a ese presupuesto. ¿Cuáles son las cosas más delicadas o más preocupantes? Pero lo más delicado, por ejemplo, el déficit que tiene este presupuesto en sí, que es de un 24.5%. O sea, que se va a cubrir con préstamos. Con préstamos. Estamos hablando de 363.000 millones de pesos. Ese es un número sumamente importante. Para que la gente tenga una idea, el que gana 1 millón de pesos al año, ¿verdad?, y necesita un 24.5% de adicional para completar su presupuesto, eso es lo que es un déficit, pues va a tomar prestado 245.000 pesos prestados. Pero Alfredo Pacheco decía que incluso se ha disminuido la relación deuda-PIB en relación al gobierno pasado y que el monto no es significativo. No, es significativo. Porque República Dominicana va a pagar, para que tú tengas una idea, 150.000 millones de pesos solamente de intereses. Y de capital va a pagar 205.000 millones de pesos. Ahora, ¿cuántos problemas no se resuelven con 150.000 millones de pesos? Entonces yo creo que... Pero es mayor que antes, es menor que antes, ¿cómo es? Pacheco, que no sea tan irresponsable de dar declaraciones tan alegres como esa. Porque el que no sepa, ¿verdad?, la conformación del presupuesto puede decir que no, pero yo que conozco a Pacheco... ¿Pero es mayor o menor? ¿Es mayor o es menor? ¿Cómo es? Lo que pasa es que la economía creció, ¿verdad? Cuando tú debes 100 pesos, ¿verdad?, y tú ganas 1 millón de, vamos a poner, tú ganas 1,000 pesos y debes 100, tu relación es de un 10%. Ahora, el año que viene, ¿verdad?, tu economía produce 1.500 pesos, pero tú sigues debiendo los mismos 10. Ya. O sea No que fue que en nosotros términos pagamos. Eso es un sueño que él nos está vendiendo realmente. Eso en términos porcentuales, en términos absolutos, la deuda sigue siendo la misma y sigue siendo el PRM el gobierno que más dinero ha prestado en tan corto tiempo. Ahora, el déficit es un punto importante. Algo que tú resaltaste, y te voy a decir el monto, es la baja inversión pública. 11.21% del total del presupuesto. Eso es el equivalente a 165.000 millones de pesos, de un total de 1.476.000 millones de pesos. Yo quiero que la gente haga ese ejercicio. No se va a mover la economía. No, la economía se va a mover. Ahora, cuando tú gastas el dinero del Estado, ¿verdad?, en bienes y servicios que no te van a producir ningún retorno, entonces eso lamentablemente en el tiempo se diluye, te hace más pobre. Guarden ese número ahí.
165 mil millones de pesos. Ahora, eso es un 11.21%. Ahora, por otro lado, y más preocupante aún, oiga bien al que me esté escuchando por las ondas hercianas de La Roca, Así es. Miren, oigan bien, el gobierno dominicano en esta ocasión va a tomar 75 mil millones de pesos para financiar el gasto corriente, que va a ser de 1.115.000 millones de pesos. Para pago de nómina. Nómina, pensiones, gasolina, viajes, vinos, cualquier cosa que no produzca ningún retorno. Oigan bien. Y subvenciones también, ¿no? Y claro, subvenciones. De la gasolina. Así es. Subsidios y ayudas sociales. Ahora bien, nosotros pudimos, oigan bien, tenemos una llamada. Por favor. Buenos días, Distrito Informativo. Muy buenos días, chicas. José Jiménez de la ciudad de Nueva York. Buen día. Buenos días, José. Señor, estoy escuchando los datos que está dando, muy interesante. Lo que sí siempre me llama la atención, que todo el mundo coincide en que este es el gobierno que más préstamos ha tomado. Obviamente, el punto que usted acaba de dar de que ¿para qué se toma el dinero? O sea, si no se está tomando para algo que sea beneficioso para el país o que tenga alguna tasa de retorno, es importante. Pero es importante aclarar que Leonel tomó más préstamos que Balaguer. Danilo tomó más préstamos que Leonel. Y por ende, Abinader va a tomar más préstamos que Danilo. O sea, es una cadena que no va a parar. No, pero eso no necesariamente es así, pero continúa, que te quiero escuchar. Bueno, pero lo que quiero decirte, pero estás dando en el clavo cuando dices, ok, vamos a coger más dinero, pero ¿para qué? Porque el tema no es coger prestado, sino ¿para qué se está tomando el dinero? La calidad del préstamo, muy bien. Gracias. Entonces, mira, al joven que nos acaba de llamar, ¿verdad? Ni yo, ni ninguno de ustedes estoy de acuerdo con lo que él establece. Estamos de acuerdo con un déficit, no. Ni con que se tome dinero prestado, no. Con lo que estamos en desacuerdo es con qué se va a hacer con ese dinero. 75 mil millones de pesos, ¿verdad? Que el gobierno pudiera utilizarlo y gastarlo, ¿verdad? En el orden político, pero gastarlo en obras de infraestructura que van a producir desarrollo, que van a viabilizar el comercio en diferentes áreas de República Dominicana. Bueno, pudieron haberlo gastado y administrarlo. Pero, señores, nosotros tener que buscar dinero para financiar la nómina pública, que por demás, según dijo el ministro de Educación, ¿verdad? Nosotros estamos pagando alrededor de 13 mil millones de pesos al año, que no se sabe si son salario o botella. Eso lo dijo un PRMista de este gobierno. Entonces, yo creo que definitivamente es una falta de respeto al pueblo dominicano. Y la gente debe empoderarse. Yo no quiero dar ningún tipo de valoraciones, pero yo no criticara el déficit ni la deuda pública si ese dinero fuera para inversión, que eso generara algún tipo de retorno en el corto, mediano y largo plazo. El PRM fue muy fuerte en la oposición cuestionando precisamente el presupuesto general del Estado. ¿Cómo crees tú que ellos se han manejado al presentar también su presupuesto? Mira, definitivamente ellos tienen que estarse dando en una pared cada vez que se miran al espejo, porque tú sabes que uno viendo los discursos de hasta antes de la toma de posesión, inclusive después de la toma de posesión, cuando el presidente ya varias veces se ha referido, por ejemplo, a la ley de combustible que nos está costando casi 50 mil millones de pesos al año, el tema del subsidio, pues definitivamente debe darse en la pared cada vez que él ve todas las promesas de campaña que ha hecho y que no ha cumplido, y el mal manejo presupuestario que ha tenido. Ahí está también don José Rijo Presbo, el profesor, que siempre Derecho lo escuchaba. Claro, entonces definitivamente yo creo que este ejercicio cada ciudadano debe hacerlo. Tanto en sus finanzas personales, oiga bien, tome una nota y haga un balance general. Si usted tiene que buscar dinero prestado para financiar el alquiler, el vehículo, el combustible, usted tiene que buscar dinero adicional de lo que usted gana, pues usted está en déficit. Y eso no le va a permitir, ¿verdad?, ni acumular patrimonio ni desarrollarse en el tiempo. En esa misma situación se encuentra República Dominicana, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, Israel Abreu Rosario, por estar con nosotros, experto en finanzas e impuestos y director de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Siempre a tu orden, Yasmín. Me dio mucho gusto y un privilegio acompañarla en la mañana de hoy. Igualmente. Distrito Informativo.